momento para la columna literaria, para hablar de las letras de nuestro país. A 10 años de la muerte de Ernesto Sábato, un 30 de abril de 2011, moría Ernesto Sábato. Este aniversario coincide además con los 60 años de la publicación de su obra máxima sobre héroes y tumbas. Uno de los escritores más influyentes del siglo XX. Hablamos con nuestra amiga, con Natalia Di Virgilio, licenciada en Administración en Novela Histórica y Contemporánea y escritora también. Bueno, para comentarnos un poquito de este dato realmente interesante y de la vida de Sábato. ¿Cómo va, Nati? ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, aquí dispuestos a recordar a Sábato, nada más y nada menos, bueno, un aniversario. 10 años ya, ha pasado el tiempo rápido. Sí, 10 años. Pasa muy, muy rápido el tiempo. A mí también me sorprendió, por eso dije, bueno, me parece que es un buen momento para hablar de él. Como ustedes presentaron perfectamente. A mí me llamó mucho la atención cuando yo lo leí, una de mis novelas preferidas es El túnel. El túnel. Además su historia, cómo él de físico se convirtió en escritor, cómo los prejuicios de por haber sido el 8º doctor en física recibido en la Universidad de mi ciudad, de La Plata, eso es como que todas las editoriales le decían, no, ¿cómo un físico va a escribir? No te va a ir bien. Entonces mejor deja. Claro. Pero él realmente estaba desencantado con su profesión. Él obtiene una beca en el 38, va hacia los laboratorios Curie, se desencanta en Francia. Antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, los llaman desde el MIT para que nos demos cuenta de cómo ejercía su profesión, ¿no? Sí. Con qué pasión, con qué inteligencia. Peor, le agarra como una crisis existencial y vuelve a la Argentina en el 40, tiene que devolver un poco de esa beca, y ahí es cuando él dice definitivamente, yo no me veo siendo físico, no me veo siendo profesor de física, larga todo y se va a Córdoba. Córdoba siempre como Divino, la meca de la cultura. La pasó Inspiradora Córdoba, inspiradora Córdoba. Nati, pero ¿cómo podríamos definir la obra de Sábato y también los diferentes momentos, ¿no?, de su obra? A mí lo que me pasa mientras iba recorriendo un poco su vida, un poco su escritura, es que él siempre estuvo preocupado por el tema de lo intrínseco de la naturaleza humana, de cómo el hombre puede llegar a regenerarse. Tiene como las dos patas, o cómo directamente no tiene regeneración alguna. De hecho, en El túnel, Juan Pablo Castel, que es el protagonista, un femicida, que en ese momento era muy difícil introducir ese tema, el tema de la violencia machista, está muy bien narrado, todos los condimentos, diríamos, de cómo un femicida no ve a la mujer, cómo tiene los prejuicios, cómo le invisibiliza, cómo se justifica él mismo desde la cárcel para decir yo la maté bien, porque realmente no era una mujer buena, engañaba a todos, y bueno, eso es muy duro de digerir, ¿no?, en una novela, y sobre todo en esa época, y sobre todo cuando nos la enseñan y nos la introducen en el tema de la literatura, cuando a veces somos chicos, porque también se da en el secundario. Si ustedes me dan un segundo, les leo una partecita. Dale. Esta es una edición que yo tengo, que me robé de la biblioteca de mis padres. Bueno. Decí que era Vale la confesión, Nati. ¿Qué va a decir? Bueno, ya estás exculpada. Bueno, hiciste un adelanto de herencia, familiar, claro. Yo creo que ya me perdonan todo. Sí, ya está. A ver. Bueno, les voy a leer para que veamos cómo él en el Pantanillo, cuando estaba en Córdoba, cómo fue pergeñando esta obra, con esas recorridas, con ese túnel que él buscaba, cómo hablaba de la persona. Y para mí es una parte troncal, no voy a leerles el final a quienes no lo leyeron, ¿no? A ver. La hora del encuentro había llegado, pero realmente los pasadizos se habían unido y nuestras almas se habían comunicado. Qué estúpida ilusión mía había sido todo esto. No, los pasadizos seguían paralelos como antes. Aunque ahora el muro que los separaba fuera como un muro de vidrio y yo pudiese verla a María como una figura silenciosa e intocable. No, ni siquiera ese muro era siempre así. A veces volvía a ser de piedra negra y entonces yo no sabía qué pasaba del otro lado. ¿Qué era de ella en esos intervalos anónimos? ¿Qué extraños sucesos acontecían? Y hasta pensaba que en estos momentos su rostro cambiaba y que una mueca de burla lo deformaba,
y que quizá había risas cruzadas con otros, y que toda la historia de los pasadizos era una ridícula invención o creencia mía, y que en todo caso había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío, el túnel en el que había transcurrido mi infancia, mi juventud, toda mi vida. Qué bueno. O sea, esta es la esencia, es excelente, sí, es excelente, es conmovedor porque cómo llega a mostrarnos la esencia de ese femicida y que siempre estuvo ahí latente lo que el personaje, por supuesto, esto no es una generalización para nada, ¿no? Cómo estuvo latente en ese túnel, y eso es lo que él cuenta luego en otras entrevistas, Sábato, cómo fue construyendo ese personaje, recorriendo en esa soledad, porque él vivió en absoluta pobreza cuando estuvo viviendo del trueque, se llevó a toda su familia, largó todo, no fue fácil, como él contaba, deshacerse de su profesión, tuvo mucho derecho de piso que pagar por ese tema. Entonces él desde ahí comienza también a construir una imagen social y en la cual va a comenzar a ser consultado, deja de lado la literatura y porque recordemos, como bien dijeron ustedes al principio, es uno de los autores del boom latinoamericano, claro. Nati, con Cortázar. Nati, en esa construcción de la imagen social se perfila como uno de los intelectuales más desafiantes de la Argentina, ¿no? De los últimos tiempos. Este perfil que vos mencionás va adquiriendo esa característica. Totalmente. Lo que sucede es que ahí es cuando él dice, por ejemplo, bueno, desde el exilio todos dicen que yo estoy muy politizado, pero hay que estar acá. Entonces a mí se me castiga desde ese lugar. Y entonces deja la literatura de lado y comienza como una vida pública, política, entre tibia y activa y que no se quiere mostrar mucho. Ahí es cuando también comienza el tema de, recordemos que él recorrió las dictaduras también. Sí, estuvo en la desde la palabra, claro, desde la palabra es muy difícil. Los hijos habían sido amenazados a la familia, los hijos le pidieron que no se fuera, que estuviera acá, que luchara desde la palabra, y él se quedó. Luego, cuando volvemos al... Sí, perdón. No, te iba a decir una característica que me quedaba con esto, capaz que cerrar la idea, después te lo comento, pero tiene que ver con esto de quemar todas sus obras, ¿no? Que no hay un dato curioso. Tremendo, sí. Muy fuerte. Es lo que nos remite a Pizarnik, si se quiere, ¿no? Sí. Hablábamos de eso justo antes de comenzar el programa con Ezequiel. Bueno, cuando yo les contaba de Pantanillo, que fue como una especie de semillero artístico, Pizarnik también estuvo allí. Ajá. A mí me llamó mucho la atención cuando estaba recorriendo esa parte de Sábato. Entonces yo digo, bueno, evidentemente todos van confluyendo. Algo ¿no? pasa. Algún hilo en común hay. Algo pasa allí, ¿no? Algo ahí. Sí. Bueno, y cuando a él lo rechazan, a Sábato le rechazan las obras, desde la editorial Losada, por ejemplo, fue el mismo que rechazó del boom latinoamericano cuando yo les contaba en la columna de García Márquez. Ajá. O sea, está todo como muy entrelazado. Muy entrelazado, claro. Sí. Demasiado. Y novelas traducidas, Nati, a 30 idiomas, digo, un fenómeno de la literatura mundial, no solo argentino, ¿no? Justamente. Y además yo creo que cuando él se lo mete en esa bolsa, diríamos, perdón, quizás por la expresión, del boom latinoamericano, él lo que se diferencia, lo que él buscaba diferenciarse de todos ellos, no solo por la mezcla de narrativas, por lo que vos mencionás, por qué fue tan traducido, es que él buscaba esa esencia casi psicológica de los personajes, que si bien en el realismo mágico se muestra distinto, él lo hacía tan allegado, de hecho, las novelas de él siguen siendo como atemporales. Sí, es verdad. Es como que esa contemporánea es la verdadera contemporánea. Siguiendo lo que les estaba contando hoy, cuando en la vuelta de la democracia, en esa construcción de la imagen social y literaria que él tiene, es convocado por el presidente Alfonsín como presidente de la CONADEP para investigar todos esos crímenes de lesa humanidad. Y él dice que siempre lo dejó muy golpeado todo ese tema cuando construyó ese informe Sábato, que luego devino en el Nunca Más, en ese libro que se agotó en 48 horas, 40.000 ejemplares, que fue récord editorial, una locura, acá y en España.
él lo que dijo fue, en ese controvertido prólogo, el tema de la teoría de los dos demonios. Él luego se dedicó a excusarse, diríamos, pero les leo un poquito de ese prólogo que desató tanta controversia. A ver. Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda. Fenómeno que ha ocurrido en muchos países. No fue de esta manera en nuestro país. A los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido. Porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos. Eso esa dureza. Luego en las demás entrevistas, él lo que explicaba es que más que quiso dejar por sentado, porque la importancia del Nunca Más y de ese prólogo, de que todo lo que se quiso desaparecer justamente, no solo las personas, sino también la documentación, quedara expuesto, y luego fue el juicio de las juntas, ¿no? Claro. Pero eso es lo que él tanto quedó como signado, cuando que también estuvo, por ejemplo, en ese famoso almuerzo con ahí que está mostrando justamente ustedes las imágenes con Videla, estuvo Borges, estuvieron otros autores y otros pintores, otros actores. Entonces, él siempre se quejó de eso. ¿Por qué a mí solamente se me signó como alguien parado de una parte de la historia cuando que no fue así? Claro. Y la última, Nati, digo, el segundo argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes también, ¿no? Ese es otro dato que lo pinta de cuerpo entero a Sábato. Es maravilloso, es un orgullo como autor, como persona también, porque uno a veces juzga desde un lugar a veces cómodo, y es fácil juzgar, pero también desde las letras, como siempre decimos acá en este espacio que ustedes tan generosamente me brindan, es el tema de la responsabilidad del escritor. No es cómodo elegir ciertos temas, no es cómodo a veces hablar, no es cómodo ciertas cosas, pero también hay una responsabilidad, y creo que desde los medios o desde las letras debemos hacerlo. Y eso es lo que Sábato y lo que los hijos ahora, cuando también terminaron el tema de su biografía y lo están reflotando justamente por el aniversario, es, él se quedó, él dijo también, él se la jugó también. Entonces, social, tratemos de ser un poquito más benevolentes. En la crítica, ¿no? Totalmente. ¿Qué diría Sábato de esta realidad que estamos atravesando, de esta pandemia, con semejante sensibilidad, ¿no? Este gran escritor. Sí, semejante sensibilidad y semejantes opiniones encontradas, a veces esta falta de empatía de, bueno, hago lo que quiero y la verdad que no me importa si el otro, no sé, si se contagia o si no se contagia. Tenemos que ser muy responsables, andar con pies de plomo porque es un momento histórico particular, y creo que Sábato haría algún ensayo como él, porque él tiene más de 30 ensayos, no solamente esas 3 novelas que lo pintan de cuerpo y alma, sino también tiene más de 30 ensayos y opiniones en distintos países del mundo. Entonces, creo que se dedicaría a establecer un poquito. Seguro. Alguna opinión. Nati, te siguen en tus redes, ¿no? Sí, en Divina-Social en Instagram, o si no como Natalia de Virgilio, o en el canal de YouTube, que siempre cuelgo las columnas. Está muy bien. Buenísimo, bueno, sí, para poder lo hemos visto, verla. te lo agradecemos. Sí. Nati, muchísimas gracias por tu gran aporte. Chao. Un besote enorme, que estén muy, muy, muy bien, y bueno, hasta dentro de 15 días. Dale, así es, chau. un beso grande para vos. Chau, chau.